alegato solicitando al tribunal que tenga bien adjudicarnos el beneficio de las conclusiones contenidas en el acto introductivo de la demanda, las cuales tienen el tenor siguiente: declarar buena y válida la presente demanda por ser correcta en la forma justa y del fondo, y consecuentemente disponer el sobrecimiento de la venta pública subasta de los bienes embargados por el señor Andrés Salcedo González el día 15 de febrero de 2013 mediante el acto número 131/2013 del mes de febrero del 2013, instrumentado por el ministerial Ángeles Jorge Sánchez Méndez, el vacío ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuya venta pública subasta ha sido pautada para el día 5 del mes de marzo del año 2013 en el mercado de Los Minas, hasta tanto la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo conozca y falle la demanda de inmunidad del embargo ejecutorio practicado mediante el acto descrito, y B, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo conozca y falle el recurso en revisión civil deducido contra la sentencia número 235 del 16 de noviembre de 2005, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, en el cual se encuentra pendiente de conocimiento, instrucción y fallo. Segundo, condenar al señor Andrés Salcedo González al pago de un astreinte diario de 100,000 pesos por cada día de retardo en la ejecución de la sentencia intervenida. Tercero, condenar al señor Andrés Salcedo al pago de las costas del procedimiento, disponiendo su ilustración en provecho del doctor José Manuel Núñez Castillo y el colega Jesús María Hernández, quienes afirman haber avanzado en su totalidad y de su propio recurso. Cuarto, declarando la sentencia intervenir común, solidaria y oponible a la compañía Deutsche Welle por ser de derecho y conforme con la naturaleza del asunto de que se trata. Quinto, declarando vuestra sentencia ejecutoria no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma por ser de derecho y conforme a la naturaleza del asunto de que se trata y de justicia. Gracias, señoría. Bien, la demanda que nos ocupa está fundamentada básicamente en dos razones, honorable. Número uno, un recurso de revisión contra la sentencia de la Corte de Apelación. Valga decir que esto es un proceso que casualmente inició en este tribunal, pero no como juez de referimiento, sino como primera sala. Como juez de fondo se decidió de manera gananciosa en favor de nuestros clientes. Posteriormente se recurre en apelación por la contraparte, recurso que es rechazado, luego se recurre en casación, se rechaza también su recurso y la sentencia de primer grado, que fue emanada por este tribunal, se declara, se convierte en definitiva y por ende en un título ejecutorio. A raíz de eso, nosotros iniciamos los procesos para una ejecución forzosa en vista de la negativa recalcitrante de la parte hoy demandante en pagar las obligaciones pendientes. Eso nos llevó a solicitar fuerza pública y con un exceso de prudencia a pertrecharnos de todo lo que es necesario a los fines de hacer un embargo con todas las de la ley. Y así lo hicimos. El 15 de febrero procedimos a embargar. Embargamos en el domicilio de la demandante. Nosotros el viernes nos enteramos de que hay una demanda en referimiento que pide la suspensión de la venta que está para mañana. Cuando revisamos la demanda, vemos que los fundamentos principales son esa revisión civil contra la sentencia de la Corte que fue emitida en noviembre del año 2005. Pero hay una situación aún peor, magistrado, y es que la misma parte, el 6 de octubre, el 12 de octubre, perdón, magistrado, del 2012, ya había interpuesto un recurso de revisión civil contra esa sentencia. Y consecuentemente, el 17 de octubre, que también figura en las glosas del expediente,
desistió de su recurso. Es decir, que ya utilizó esa vía que por ende ya estaba prescrita por el plazo prefijo, porque la ley señala de manera expresa cuál es el plazo que hay a partir de la notificación de la sentencia de la Corte, que también figura en las glosas del expediente. Y ellos desistieron, magistrado, de su recurso de revisión civil. Y ahora nuevamente lo interponen. Diremos, bueno, pero entonces esto es la historia sin fin, de nunca acabarse. Porque ellos hicieron el ejercicio de ese recurso, lo desistieron y hoy lo interponen, queriendo utilizarlo como anclaje para pedir la suspensión de la venta de mañana. Entendemos que hacen eso porque, en adición, han hecho una demanda en nulidad del acto de embargo. Pero, ¿cuál es el fundamento de esa nulidad? Que en la parte infine dice que hablando con, en vez de decir cuando ya 8 veces y cuando se requirió y el alguacil que tiene fe pública estableció que habló con el gerente de la entidad, que se le está dejando a otra persona moral. Y nosotros diríamos, bueno, pero eso podría generar un agravio. Sí, es cierto. Pero en este caso no ha sido así. Primero porque ellos ni siquiera lo han expresado, por una razón muy sencilla. ¿Cuál es el objetivo de dejarle el acta de embargo, que dicho sea de paso la ley no establece que esa pena de nulidad? Muy sencillo. Conocer los objetos que se embargaron y conocer la fecha de la venta. Por eso se da un plazo de 1/8 para que en ese interín la parte demandante, la parte en este caso perseguida, si entiende que hay méritos, incoe acciones en consecuencia. Es lo que ellos están haciendo. Pero para demostrar más, ellos depositaron un acto comprobatorio, su señoría, del 22 de febrero, donde ya tienen mención del acto y donde dicen que están comparando ese inventario con el de ellos y que no les coincide. O sea que ya ellos desde el 22 de febrero tenían ese acto en sus manos. Entonces ellos no pueden alegar agravio, como de hecho no lo han alegado. Han dicho que se ha dicho, que la jurisprudencia y que la doctrina dicen que hay que dejarle al embargado una copia del acto. Sí, la ley lo dice, pero no a pena de nulidad. Y se le dejó. ¿Cuál es la muestra? Que ellos tienen el acto, porque si no se lo hubiera entregado en sus manos, ¿cómo ellos pueden tener el original del acto que figura en las glosas del expediente, magistrado? No nos entendemos. En ese sentido, y como la ley sí establece, no jurisprudencia ni doctrina, sino la ley 834 dice que las nulidades, sobre todo que están contenidas en vicio de forma, un simple error de type, magistrado, que usted sabe que eso hasta en los tribunales puede ocurrir, en las oficinas de abogados, cuando ya el acto por sí mismo se ha valido y ha establecido claramente quién es la parte, decir que las nulidades sustentadas en vicios de forma tienen que ser bajo el invoque o la invocación de un agravio. En este caso no ha habido tal cosa, porque ellos han tenido oportunidad de incoar sus acciones, de conocer la fecha de la venta, y de hecho hoy estamos aquí defendiendo esa situación. Por ende, esa tesis de nulidad se cae, y si ya también se cayó el tema de la revisión, ¿no habría méritos entonces, fundamentos para suspender una venta? Yo me pregunto, ellos dicen en ese acto comprobativo que no le coinciden los objetos, o sea que pudo haber robo. ¿Y por qué en vez de hacer una revisión civil y una sentencia que se emitió en el 2005, no se hizo una querella por robo? Magistrado, aquí hubo un robo y esa venta no puede darse. Y el magistrado diría, bueno, un momento, pero no ha sido así. Que de hecho, esto es un proceso que tiene decenas de instancias abiertas, magistrado. Porque luego que se otorga la fuerza pública, entonces lo ponen en demanda de nulidad del contrato del 99, magistrado. Querellas por estafa, además prescritas, y una serie de acciones que lo que dan a entender es que estamos ante un ejercicio abusivo. Este mismo tribunal ha conocido 2 audiencias de referimiento en 2 acciones donde antes de nosotros embargar estaban demandando la suspensión del mandamiento de pago por motivos que no eran justificados. Este tribunal decidió rechazándolo, pero la notificación, magistrado, que nos daba a conocer esa ordenanza era la 1110, me parece. Y el acto 1111 y 1112, ¿usted sabe qué era? Una demanda en nulidad de contrato y una nueva demanda en referimiento del mismo acto que este tribunal suspendió. Llamo la atención del tribunal en ese sentido para que veamos el proceder de la parte demandante en este proceso, que ha buscado todas las intríngulis jurídicas y no tan jurídicas para tratar de suspender un proceso que a todas luces y en todas las instancias que han ido y han reclamado falta de calidad y una serie de situaciones y no han ganado. En ese sentido, honorable, nosotros entendemos que esta demanda es improcedente y solo se está haciendo con el mero hecho de, si se va a crear una turbación, sería a la parte que nosotros representamos, que tiene
9 años magistrado en un tribunal litigando, reclamando sus derechos, y ha venido ganando instancia tras instancia. Y cuando quiere ejecutar, bueno, lo logra, pero cuando quiere vender siempre se encuentra una piedra en el zapato y una piedra en el camino. Afortunadamente siempre hemos tenido decisiones serias que han podido establecer que nosotros somos los que tenemos el derecho de nuestras manos y que por eso debemos seguir y continuar con nuestro proceso. En ese sentido, y es algo que bajo reserva el de la licenciado documentación, honorable, sería muy breve luego que ellos terminen, simplemente para darle la oportunidad de que contraargumenten y nosotros entonces terminaríamos. Bueno, yo creo que se concluye. Lo concluye. sí, de nuestra parte, magistrado, en ese sentido, Entonces la primera. están por escrito. Vamos a concluir de la siguiente manera: están motivadas, pero nos vamos a concentrar en el dispositivo por un tema de economía. Concluimos de la manera siguiente: rechazar la presente demanda en suspensión de venta en pública subasta, incoada mediante el acto 198/2013, de fecha 1 de marzo del 2013, por improcedente y sobre todo por carencia de base legal. Segundo, que se condene al pago de las costas del proceso a la parte demandante en provecho de los abogados concluyentes. Y tercero, que se nos concede el más breve plazo para justificar y sustentar las mismas. ¿En cuanto, honorable? Bajo reserva. Yo digo, nosotros hemos empoderado al tribunal de una demanda bien articulada, bien fundamentada, y que tiene como eje 2 elementos fundamentales. Número 1, la revisión por la vía del recurso de revisión civil de la sentencia 235 dictada el 16 de noviembre del año 2005. Ese es un documento que reposa en el expediente y se puede observar que la misma sentencia se comete un error involuntario. Porque ¿qué es lo que está aquí discutiendo, su señoría? Y yo quiero ser preciso en esto. Se firmó un contrato donde una persona que no conozco y que tengo la impresión de que es como una persona de esas fantasmas que vienen aquí y de alguna manera como que embrujan al dominicano, que parece como que no tiene la debida formación y hacer la investigación previa. Firmó un contrato con una compañía que él dice que representa, que se llama la Deutsche Welle. Sin embargo, en el contrato todos los beneficios son de esa compañía, pero él tampoco presentó durante la discusión del proceso y la formación de ese contrato algún documento que lo acreditara como representante de esa compañía. Y entonces se interpone una demanda en su propio nombre. ¡Qué bonito! No es mucho hablar y querer impresionar, es que esta sentencia dicta un beneficio en nombre de Andrés Salcedo González, quien dice y aparece en el contrato como representante de la Deutsche Welle. Ahora, hay un principio que se llama el principio de la relatividad de los contratos. No es posible que ese hombre que dice que es representante de la Deutsche Welle y que es distribuidor, termine siendo el beneficiario de los efectos del contrato. De modo que esa sentencia también se repite porque fue confirmada por la Corte de Apelación. Ahora, es importante que tengamos presente esto. Un recurso de revisión civil no se dirige contra un fundamento o contra una decisión porque se le ha pedido algo al juez y no lo ha concedido.
simplemente tiene como fundamento el hecho de que se haya cometido un error involuntario, una inadvertencia, como en este caso, de que se ha condenado a quien no se debe condenar y se ha beneficiado a quien no se debe beneficiar, porque realmente no es la parte de ese contrato. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el hecho de que se haya interpuesto 1, 2, 3, 4, 5 recursos de revisión civil si todos se interpusieron de manera tal vez incorrecta y se desistieron de ello? Nosotros sabemos como abogados que eso no tiene ninguna influencia. Si se impugnó la sentencia de primer grado por la vía de revisión civil aquí ante este tribunal y se desistió de ello, bien, si el desistimiento no ha sido discutido, es correcto entonces que se haga un recurso completamente válido como debe hacerse. ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de la revisión civil? ¿Y cuál es la sentencia que debe ser combatida por la vía de la revisión civil? Naturalmente, la revisión de la Corte, la sentencia de la Corte. A eso voy, no se desesperen, doctor, que yo no estoy aquí de más. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué resulta? Esa sentencia que dictó la Corte de apelación, no fue destruida por la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la confirmó. Entonces, el recurso de revisión civil lo que hace es que retrata, deja sin efecto, despoja la sentencia de todo valor. Y eso es lo que estamos persiguiendo ahora en la Corte de Apelación, donde ese tribunal, cuando le sometimos las instancias y 3 abogados consultados dieron su opinión, no hubo otra cosa que decir, hay que emitir el auto autorizando el recurso de revisión civil porque esta solicitud tiene fundamento. Ahora bien, ¿puede ahora este tribunal decir que no está bien apoderado en la Corte de Apelación con relación al recurso de revisión civil? Claro que no, si nosotros no estamos apoderados porque lo hicimos voluntariamente, sino quien nos ha dicho a nosotros, sí, tienen razón y pueden emplazar a su contraparte a los fines de este recurso porque tiene mérito, y como tiene mérito le emitimos este auto para que usted lo emplace, entonces es la Corte. No es este tribunal no puede ahora meterse en eso. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Las prescripciones, la revisión civil está sometida a prescripciones, como la oposición, la apelación, la casación, pero todos los autores señalan, su señoría, que cuando hay fraude, esa prescripción entonces no juega, no tiene valor. Y como el fundamento de este recurso de revisión es el fraude, nosotros lo vamos a discutir allá. Entonces, esa revisión civil puede ser interpuesta en todo momento, porque no se fundamenta más que en el dolo. Yo no estoy diciendo otra cosa, hay dolo. ¿Cuál es el dolo? Hay un engaño de naturaleza tal que si se hubiese conocido, no se firma el contrato. Ahora, eso hay que esperarlo porque eso es la Corte. Entonces, veamos ahora otra cosa. Sí, es muy bonito venir aquí y decir que yo tengo que mostrar un agravio. Mentira. Aquí no hay que mostrar un agravio. Todas las reglas del embargo ejecutivo son establecidas y consideradas de orden público. Y no lo digo yo. Por ejemplo, aquí tengo una cita de Margarita Tavares, de Froilán Tavares, y dice: las formalidades relativas a la redacción del acta de embargo son en general prescritas apenas en nulidad. Si eso tiene carácter de orden público y es de naturaleza apenas en nulidad, yo no tengo que probar agravio. Porque tendría que probar agravio si fuera solamente apenas en nulidad. Pero aún eso está considerado de naturaleza de orden público. Dice uno de los autores que traigo aquí. Dice este autor, Salvador Reblanco,
dice, a pena de nulidad debe dejársele una copia del proceso tanto a la parte embargada como al guardián. A pena de nulidad. Ahora, miren, nosotros hemos hecho investigaciones extraordinarias, porque no soy el abogado que inició este proceso, para desgracia de ellos, pero hemos tenido que hacer investigaciones extraordinarias. La primera que tuvimos que hacer era concerniente al alguacil. El alguacil dice que vive en la calle José del Valle, pero ¿de qué lugar? Y como hay una especie de contubernio ahí, llamamos al alguacil y entonces nos remite a la oficina del licenciado Prases de Castillo. Digo, ¿y qué tiene que ver Prases de Castillo con esto? Porque usted ha consignado una dirección, no haga lo que usted quiera. Entonces llamamos a los organismos que están informados, entonces nos dicen, no, nosotros solamente consignamos aquí los nombres de las personas, de los ministeriales que son de estrado. Los que no son de estrado no están aquí enlistados. Y entonces nos dan unos teléfonos y luego seguimos investigando y localizamos a este señor en Honduras, organización de Honduras, y le notificamos. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos dicen? Que nosotros tenemos una copia del proceso verbal del embargo. Magistrado, eso sería lo más penoso, que no lo tuviéramos. Nosotros conseguimos una foto, también nos dieron un original de ese acto. Pero ¿quién nos lo dio? A través de las relaciones que se tienen, porque oiga qué es lo que dice. Es muy bonito decir, venir aquí y decirle al tribunal. Hemos mencionado 50 veces el nombre de esa persona, y cuando se cierra el acto entonces se comete un tremendo exabrupto. Porque oiga lo que dice esto. Porque aquí no había la determinación de hacer una cosa bien hecha. Y cuando yo hago esto me irrito, yo a veces pierdo como el control, porque no veo para qué hacer tanto daño. Dice, durante las actuaciones que preceden, he vacado desde las 12:30 hasta las 5:30 p.m. Mentira. Tuvieron hasta el otro día. Lo último que hicieron fue que desconectaron la antena que estaba encima. Y entonces se le pregunta a esta persona, ¿y por qué usted sigue trabajando aquí? Y dice, no, porque a mí me están dando 60,000 pesos para que quite esta antena. Entonces yo quiero señalar que montar esa antena es un trabajo profesional que hay que hacer. Usted y yo no tenemos ni siquiera idea de cómo se monta eso. Pero desmontar es mucho más peligroso todavía que fijarla. Dice él, durante las actuaciones que preceden, he vacado desde las 12:30 hasta las 5:30 del día de hoy, y en prueba de las mismas he redactado la presente acta, de la cual he dejado copia a la entidad comercial Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur S.A. Edesur, en manos de la persona con quien dije haber hablado, y al depositario en sus propias manos, todo en presencia de Luis. No lo entiendo bien porque él me escribe muy bien y yo no soy muy letrado. Luis Alexi Peguero. ¿Dónde están esos bienes? ¿Me diga? Hemos reclamado a Edesur. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con eso? Ahora usted viene a decirle al tribunal que es una persona que se ha capacitado para establecer justicia, que tiene tantos años, que eso no tiene importancia. Si es el que tiene el control de los bienes, si es el que dice que ellos mismos, a confesión de parte, relevo de pruebas, están diciendo que no solo entregaron al embargado, sino a esa entidad. Y usted ahora me va a decir, no, eso es un error material, que lo cometió el alguacil cuando estaba actuando. Pero ven acá,
Qué tremendo error material, porque ahora ¿dónde están los bienes? ¿Y qué tiene que ver esa empresa que tú le has entregado esos bienes y que no es parte ni de deudora ni acreedora, ni tiene ningún tipo de crédito con relación a nosotros y tú se lo entregas? Ahora tú le vienes a decir al tribunal que eso no tiene ninguna influencia. ¿Dónde están esos bienes? Señoría, hay una figura que los abogados nada más utilizan cuando les conviene. Yo conversaba en esta semana, la semana pasada, con un abogado, Abel de Chávez, y yo le decía: oye, eso del debido proceso para ti es inexistente y te he oído invocarlo como 10 veces. Me dice: bueno, pero es cuando me conviene. Cuando no me conviene, no hay debido proceso de ley. ¿Quién persigue el legislador cuando exige a pena de nulidad que este acto sea entregado a la parte embargada? Sencillamente protegerle sus derechos. Decía él ahorita de una manera simpática, rápida, inteligente, que esto simplemente tenía el derecho de informarle y que nosotros teníamos tanto día de hacer el embargo y que esto se había practicado desde el día 15 y que nosotros sabíamos que ya esa venta estaba fijada porque esto había llegado. ¿A manos de quién llegó esto? No llegó a manos de nadie. Cuando aparezco yo en el escenario, entonces comienzo a hacer la investigación del lugar, y por eso lo que él recrimina que nosotros llegamos tarde es porque no podemos hacer las cosas a lo loco. Si el recurso de revisión civil no se hubiese interpuesto, no había fundamento. Porque fíjense qué pasa, ahora mismo esta demanda de nulidad que tiene que conocer sobre si es válido o no ese embargo, no tiene nada que ver con esta demanda de suspensión. Porque obviamente el juez de los referimientos puede apreciar lo que son las piezas de fondo, y está llamado a hacerlo porque solamente haciendo una valoración objetiva de todos esos documentos, él puede apreciar si la medida que le solicitamos es una medida justa. Y el juez de los referimientos tiene como fundamento todo lo que es un ordenamiento de hechos, porque es un juez que entra para preservar los derechos que están altamente amenazados. Dice la parte contraria que nosotros no hemos justificado un agravio. No hay que justificar agravio. ¿Quién no sabe que si eso se vende en la manera en que ellos lo han apresurado y en la manera en que se han hecho, se convierte en una actitud diabólica? No tiene otro calificativo. Y por último quiero señalar, magistrado, quiero señalar, porque este argumento es un argumento que puede permitirnos establecer ante el tribunal el tremendo agravio que se ha ocasionado. Uno compara el acto del proceso verbal del embargo y comienza a verlo desde la página 4 y observará que el alguacil actuante solo enrola 14 artículos. ¿Por qué? ¿Quién es el alguacil? La mayoría de las veces es un personal de poca calificación. Y aunque fuera el alguacil más brillante, porque aquí hay alguaciles que son brillantes, por ejemplo ahí está Burgo, que es alguacil de la Suprema Corte de Justicia, ahí está Peñita, hay una serie de alguaciles que pueden darnos lecciones. Yo recibí muchísima orientación de los alguaciles, pero aun cuando este fuera brillante, no puede enrolar todas las cosas que encontró, porque son artículos técnicos. Él fue y despegaba un panel y arrancaba eso. Parece un panel que estaba integrado por diversas piezas que son independientes una del otro, y aquí hay un listado de más de 250 cosas que dejó el alguacil. Y dice él
¿Y cómo lo sabe? Bueno, porque uno vive en este país, se agenció entonces lo que fue el proceso verbal del embargo, y con lo que él tenía ahí, lo que tiene ahí, y las cosas que se componían en cada artículo, se fue haciendo un listado de las cosas que faltaban. Este acto que está aquí no es un juego. Este acto lo que está diciendo aquí es que eventualmente habrá que establecer una persecución penal. ¿Y contra quién? Claro, contra el alguacil. Incluso es muy posible que nosotros tengamos que decir, y decimos aquí públicamente, que vamos a solicitar ante el tribunal, ante el Consejo Nacional del Poder Judicial, una sanción para el ministerial por la forma en que actuó. Finalmente yo termino con esto. Dice los autores, y esto está recolectado de una enciclopedia de alguacil, así como la sentencia del tribunal, se basan así. La evidencia mayor de que la parte embargada no recibió los bienes embargados es la página 12 de ese proceso verbal del embargo, que dice que fueron entregados a lo que es la empresa distribuidora de energía de electricidad del sur, S.A. Edesur. En ese sentido, bajo reserva, solicitamos al tribunal que rechace las conclusiones de la parte demandada por multas impertinente y carente de base legal, en razón de que las condiciones necesarias para que el juez de los requerimientos ordene la suspensión de la venta, dada la inmediata y grave error, graves daños, el inmediato y grave daño que se ocasionaría con la venta de los bienes embargados, y conforme a los artículos 101 y siguientes del Código de Procedimiento Civil o de la Ley 834 de 1978, suplicamos que el tribunal se aboque sin pechar a dictar una sentencia de suspensión de la venta, permite que los demandantes se sientan protegidos y cese cuando a ellos se refiere, cuando a ella se refiere, el daño que ha venido sufriendo con el embargo cuya suspensión se solicita. Me voy a permitir tomar la palabra, porque ya como abogado participante de ese proceso de victoria, he sufrido perjuicios de carácter personal a raíz de unas publicaciones falaces y difamatorias que fueron publicadas en varios medios de comunicación por el señor Rafael Gómez, que estaba aquí presente. He querido resguardar mi actuación para no contaminarme con ese perjuicio personal que sufrí. Se llegó a decir en un momento que yo soy juez de la Junta Central Electoral, cosa más mentirosa no existe. Y voy a recalcar varios puntos de manera sustancial. Nosotros, entiéndase, José Martínez Gómez, Ricardo Sosa Mujeres y el licenciado Juan Francisco Pollo Herrera, no le tenemos miedo a estos medios de comunicación. Ni usted tampoco, porque nosotros conocemos la calidad del mercado. Nosotros estamos aquí bastante tranquilos, confiando totalmente en su capacidad jurídica y en su integridad moral, para que se imponga aquí, no la voluntad de una persona que ha sido recalcitrante en cumplir las decisiones emanadas del Poder Judicial. Nosotros estamos aquí resguardados en que usted va a cumplir totalmente con su deber.
aún siendo presionado en esta audiencia por cámaras y por empleados que sobrepasan la cantidad de abogados que estamos aquí presentes. Y seguimos diciendo que estamos confiados, porque al salir ahorita nos llamó mucho la atención escuchar que uno de los abogados se jacta de decir que tiene excelentes relaciones en este tribunal. Usted, como garante de la justicia, tiene en sus manos valorar los argumentos serios que se le están planteando en este proceso. No es cierto, pero de ninguna manera, que un embargo de esa naturaleza, donde el alguacil, en la página 2 del acto 131, hace constar que habló con el señor Lorenzo González, gerente del canal DNI, Canal 51, y menciona la parte embargada y le reitera el mandamiento de pago a la parte requerida. Y en la parte infine, un error mío, que monté ese acto encima de otro acto anterior, en la parte infine, en la última parte, dice: he redactado la presente acta desde tal hora a tal hora y he dejado, la cual he dejado copia a la entidad empresa distribuidora del sur en manos de la persona con quien dije haber hablado. No, aquí no estamos hablando de bienes. Tal vez yo soy muy joven y el doctor quiere prevalecerse de eso, pero no es así. Yo como años. Lo que habla este párrafo es del acto, no de los bienes. ¿Qué bienes hay que dejarle a ellos si están en manos del guardián, que fue nombrado por el ministerial en el acto? ¿De qué bienes está hablando él? ¿A quién era que había que entregarle bienes? No es un embargo de carácter ejecutorio, donde se le pidió que proveyeran un guardián con solvencia moral suficiente y no lo hicieron. Entonces, de entregar qué en manos de quién es que se está hablando aquí. No se entiende el acto por entero. Este acto hay que interpretarlo párrafo por párrafo. No, señor. Esto es un acto completo que tiene unas cuantas páginas. Y en todas ellas, de quien se habla como la requerida y deudora, y a quien se le entregó el acto, es el señor Lorenzo González, gerente de esa entidad comercial. Que si es necesario, tráiganlo aquí y que niegue eso. ¿Por qué no se han inscrito en falsedad en contra del acto? ¿Por qué no lo han hecho? Es un pedimento a la ligera. No se dejó el acto. Pero llama mucho la atención decir, que solamente 2 días hábiles después de trabada la medida ejecutoria, ya hay un notario comprobando el inventario que dejó el ministerial con el inventario interno del Canal 51. Y no solamente eso, sino que la misma parte demandante ha aportado aquí, no una copia, como dijo aviesamente el doctor, en deslealtad de este debate, sino el original del acto, firmado por el guardián, los 2 testigos y el alguacil actuante. Ahora yo me pregunto, ¿será que somos tan jóvenes que nos vamos a comer esa argumentación así como así? Yo entiendo que no. Nos mencionan que el hecho que es totalmente falso de que no se dejara el acto es apenas de nulidad. La ley 834, en el artículo 37, dice: ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo por vicio de forma si la nulidad no está expresamente prevista por la ley. Pero nosotros nos seguimos preguntando, en ese acápite del Código de Procedimiento Civil, donde se establece el embargo ejecutivo, en el artículo 600 y 601, para el caso en que el embargado no estuviese presente y no se dejase copia del acta de embargo, la intención del legislador, no dominicano, no el francés, era decir que el plazo de la venta no se computaba hasta que no se notificara el acta. No apenas de nulidad. Y que los honorarios del guardián no empezaban a correr a partir de esa notificación. Entonces, es muy bueno decir aquí, Edesur me entregó el acta. Por el amor de Dios. Nosotros no tenemos ganas, pero no tenemos que recurrir a ese tipo de mentiras para defender a nuestros clientes. Porque nada menos cierto que este tribunal en el año 2005 conoció del fondo de la contestación y se planteó la falta de calidad. Y la Corte también, en la página 23, que la parte recurrente ha manifestado que el señor Andrés Salcedo no tenía calidad para reclamar la factura a nombre de la empresa Dodge Bell Tranter.
Pero aparentemente la rapidez no le dio tiempo a leer el contrato al doctor. Le dio tiempo para pensar en cosas que no son reales, pero en las reales no le dio el tiempo. El artículo 6 de este contrato, que es cosa juzgada, pero lo vamos a contestar para desmeritar y hacer ver al tribunal la falta de seriedad de los pedimentos que sustentan esta acción. El licenciatario se obliga a pagar al distribuidor en la persona de Andrés Salcedo González, cosa juzgada por usted, por la Corte de Apelación de este distrito y por la Suprema Corte de Justicia. Por eso salen las condenaciones a favor de Andrés Salcedo González. No por un error involuntario, como se quiso hacer parecer, que no se había planteado, avesamente. Es una sentencia que se notificó en el año 2005, lo de la Corte de Apelación. 8 años hacen de eso. Y solamente ahora, cuando hay una sentencia con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, una ejecución forzosa, es que hay otra revisión civil después que ya habían interpuesto otra. Pero lo que le quiero decir es para que usted vea el accionar procesal de ese señor que está sentado aquí. Donde hagan... Un momento, doctor. Usted hizo hasta anécdotas aquí. Usted hizo hasta anécdotas aquí. Pero es que usted no tiene el control de la audiencia. Usted hizo anécdotas. Pero es que usted no tiene control de la audiencia. Usted hizo sus anécdotas. No Permítame hacer las mías. ofenda, yo no ofendo. Permítame hacer las mías. Usted tuvo su momento. Está bien, pero usted se dirige a mí. Tiene que señalar la mano. Continúe. Discúlpeme, No, está bien. pero por eso hice el introducto. Está bien. Finalmente, es bueno decir que ahí está el acto de embargo en original depositado por él, una comprobación notarial y la ley y el contenido completo del acto 131, que de su lectura completa se infiere y se entiende que la entidad embargada y con quien se habló y en el domicilio que se habló, porque el alguacil no omnipresente, patea un sitio y luego otro, es con la entidad Circuito de Radio y Televisión La Nueva Isabela S.A. de Mexicana. En ese sentido, como ya dijimos, el 37 habla de que no hay ninguna nulidad si no se ha aprobado la gracia. Vamos a confirmar nuestras conclusiones y haré justicia. La puntualización, Nosotros somos yo demandados, ¿no? soy a hacer breve. Y tienen que terminar los debates. Él puede usar la palabra. Un pero- momentico, mira. ¿Cuánto puntualizar? Concluye. Ya terminó. Sí, ya. Bueno, yo que sí, que lo termino. Ahora es Yo no puedo puntualizar. Mire, no se puede venir con el Sé chantaje. breve. Yo nunca me he prevalido de los jueces para que me fallen. Yo siempre he venido aquí a hacer el mejor trabajo. Y toda la noche me dedico a estudiar. Este artículo dice, el serio, parece que él cree que yo aprendí de noche, sí, pero yo aprendí a leer. El licenciatario se obliga a pagar al distribuidor en la persona de Andrés Salcedo González, autorizado mediante carta notarizada por Deutsche Welle, Colonia, Alemania, el precio total estipulado en el domicilio fijado en este convenio, en las épocas y condiciones establecidas, independientemente de que los programas hayan sido o no efectivamente exhibidos. Eso no le da derecho a demandar a él. Eso le da derecho a recibir, no a demandar. Porque él es un representante. Ahora, cuando él vaya a demandar, tiene que ser un nombre de la compañía, porque él tiene derecho para recibir. Y los mandatos son específicos. Ahora, otra segunda cosa. A confesión de parte, relevo de prueba. Hoy no admite él que el acto es irregular, que fue él el culpable de que se haya cometido ese error. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, pero no puede venir ahora con un mea culpa aquí a exonerarnos a nosotros y decirnos que no, que ya nosotros lo que pasó, no. Aquí hay una situación que es grave. Y aún más quiero señalar esto. Nosotros propusimos y queríamos que esos bienes se quedaran ahí, porque el embargo ejecutivo, los bienes no deben ser desplazados. Eso es un principio.
Pero ¿y quién hacía ese león, ese alguacil, admitirle y entrar en razón para que dejara esos bienes ahí? No, porque el propósito era desmantelar totalmente la planta televisiva. O sea, eso era, ¿para qué? Para entonces obligar a este embargado a que sucumbiera pagando. No, el derecho tiene todo un proceso. Ahora, si él tiene calidad, nosotros lo vamos a discutir en la corte. Si nosotros no tenemos calidad para demandarlo, entonces es un asunto que se va a discutir en la corte. Ahora, lo que ciertamente es cierto, si mañana se vende, nosotros vamos a ser altamente agraviados, sin necesidad y de manera injusta. En ese sentido, reiteramos todo. Bien breve. Un minuto. Un minuto. Sobre esa famosa revisión que ellos hacen, por un tema procesal, magistrado, si usted verifica la consulta de los 3 abogados, hay una que no figura. Empezando por ahí, pero otra cosa, y usted lo conoce más que nosotros, ¿cuáles son los motivos que facultan y que fundamentan un ejercicio o el ejercicio de un recurso de revisión civil? Porque hay 2 tipos de errores, los improcedendo y los inindicando. Si es un error improcedendo, involuntario, sí procede, pero hay una prescripción de 2 meses. Solo en los casos de dolo o fraude empieza a contar un nuevo plazo. ¿A partir de cuándo? ¿Pero cuál fraude? Cuando ellos se sintieron estafados en el 2003 y pusieron una querella por estafa en el 2011, luego que se empiezan los preparativos para la fuerza pública. No. Pero además, que la jurisprudencia también lo ha dicho mucho, que cuando el error se manifiesta por situaciones que fueron tratadas en el tribunal, como fue la especie, porque la Corte no solo lo conoció, sino que motivó las razones por las cuales rechazó esa falta de calidad. Volver de nuevo ahora a una Corte, cuando esa misma Corte, este tribunal, la Suprema Corte de Justicia, ya decidieron en ese sentido y no le dieron ganancia de causa ni mérito a ese argumento, pero ellos también recurrieron en casación planteando la misma falta de calidad. Entonces, ¿cuántas veces vamos a conocer esa falta de calidad, magistrado? Y venir ahora a querer sustentar esta suspensión en esa revisión, sabiendo que esa nulidad no es un fundamento serio para detenerla, y diciendo que es una irregularidad sustancial de orden público, sí es verdad. Vamos a suponer que lo fuera, que no lo es. El segundo párrafo del artículo 37 dice: la nulidad no puede ser pronunciada sino cuando el adversario que la invocó pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aun cuando se trate de una formalidad sustancial o de orden público. Lejos de nosotros venir con jurisprudencia o doctrina de abogados, que son simples referencias, nosotros no estamos fundamentando en la ley, magistrado. Lo que dice la ley. Ah, que es irregular. ¿Es nulo de nulidad absoluta? No, porque la ley señala que hay que probar un agravio. A mí me extraña que el doctor Menelo, con tanta experiencia, yo hubiera dejado pasar la venta. Y digo, mira, me agravio. Yo no pude saber de la venta porque no me entregaron el acto. Pero él lo hizo antes, magistrado. Nosotros no hemos hecho más nada, los bienes están ahí. Si él entiende que se han distraído, que someta al guardián. Porque ahí está la dirección y las generales del guardián. Entonces venir ahora a decir que hay un agravio y que aún sin haberlo debe ser nulo. No, porque la ley me dice que aunque sea sustancial o de orden público, hay que probar un agravio. Y nosotros estamos aquí tratando de decidir eso. Y usted incluso tuviera la facultad de suspender la venta. O sea que él incoó acciones, postuló, presentó conclusiones. Y estamos aquí esperando. Y él fundamentado en un recurso de revisión que, valga reiterar, se interpuso en el 2012, se desistió, vuelve y se interpone con algo que ha sido cosa juzgada en primera, en segunda y en corte de casación. En ese sentido, magistrado, sin ánimo de cansar mal al tribunal, vamos a ratificar las conclusiones planteadas en el sentido de que se rechace la presente demanda por improcedente, mal fundada y carente de base legal. ¿En cuánto va a ofrecer eso? Vaya reserva. Deme 1 hora. Gracias. Gracias.